Hola, ¿cómo están, querida familia, queridos amigos? Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a esta nueva serie de conferencias Mega Tendencias, esta nueva serie a la que le he llamado Arrebatamiento 2022. El tema es el episodio 2. Le he llamado Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial y el arrebatamiento de la Iglesia. Bien, pues te invito para que compartas con tus contactos. El propósito de esta serie de conferencias es que nosotros tengamos un entendimiento de la profecía de la Biblia para este último tiempo y estemos preparados para enfrentar los acontecimientos mundiales que nos esperan. Como sabemos, el pasado 24 de febrero, Rusia, la Federación Rusia invadió Ucrania, alegando que era una operación militar que consistiría en reconocer dos repúblicas que estaban independizándose de Ucrania. Y con esta razón, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, ordenó esta operación militar que hasta el día de hoy que estamos compartiendo con ustedes en esta tarde, noche de sábado 19 de marzo de 2021, han transcurrido ya 24 días de esta invasión a Rusia y como sabemos, se ha venido agravando esta crisis y este conflicto militar y se está hablando constantemente ahora ya de la amenaza de una tercera guerra mundial. Esto es algo que nuestra generación no habíamos visto. Habíamos desde luego escuchado de guerras y rumores de guerras desde hace mucho tiempo, pero lo que está sucediendo ahora es verdaderamente gravísimo, y se está hablando ya de una posibilidad de un riesgo de tercera guerra mundial con el uso de un arsenal nuclear que causaría una terrible destrucción en todo el mundo. Así que, bien, pues vamos a hablar de este tema y lo vamos a relacionar con lo que la Biblia anuncia para este último tiempo, porque como sabemos, el plan de Dios para la humanidad es instaurar un reino de 1000 años. El Señor Jesucristo vendrá finalmente a la tierra. La Biblia anuncia que será en el Monte de los Olivos, desde el lugar donde el Señor fue llevado a los cielos, una vez que resucitó, después de 40 días delante de los ojos de la vista de sus discípulos, y dice que ahí mismo él regresará y pondrá su pie en el monte de los olivos, y al hacerlo va a dividir ese monte en dos para dar comienzo aquí en la tierra a un reino milenial. Así que la Biblia, sin embargo, en realidad nos anuncia el cumplimiento del plan de Dios y nos está hablando de que en realidad el futuro que espera la humanidad bajo el gobierno del Señor Jesucristo será algo maravilloso y cumplirá los anhelos y el sueño más profundo de la humanidad de vivir en la tierra en paz y de vivir en la tierra en una dicha que ahora no podemos desde luego siquiera imaginar. Así es, vino una nueva era del reino de Dios a través del Señor Jesucristo aquí en la tierra, porque desde que Él vino la primera vez hace más de 2000 años, anunció la llegada del reino de los cielos. Y desde entonces el Señor, cuando resucitó y se fue al Padre, dio comienzo a la iglesia para que la iglesia proclamara a través de todas las generaciones, alrededor de todo el mundo, proclamara esta buena noticia del Evangelio de Jesucristo. Así que en realidad, sí, desde luego que lo que estamos escuchando es amenazante, pero es importante saber que por encima de lo que está ocurriendo en este tiempo, en este último tiempo, y por encima de las amenazas que existen para destruir a la humanidad, que la propia humanidad ha seguido un camino destructivo que amenaza con aún la extinción del género humano. El Señor Jesucristo vendrá finalmente para inaugurar una nueva era de paz y un reino que no tendrá fin, tal como lo anuncia la Biblia. Bien, pues quiero comenzar con esta introducción y compartir con ustedes, querida familia, queridos amigos, nuestro propósito por el cual estamos compartiendo esta serie de conferencias
y que tú, por tanto, no estés atemorizado, eh, no estés intimidado por lo que está ocurriendo, sino más bien que tú sepas que hay una maravillosa esperanza. Así que vamos a entrar en este episodio 2 de Arrebatamiento 2022, la profecía de la Biblia para el último tiempo. Nuestro tema es: estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial y el arrebatamiento de la iglesia. Bien, pues primeramente en esta introducción es importante considerar lo que dice segunda de Pedro 1:19 al 21, donde nos dice: esto hace más seguro el mensaje, esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta, pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. Pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario, eran hombres inspirados que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Así que el principio aquí es que la Biblia es una lámpara que brilla en medio de la oscuridad de lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Nos va a permitir entender lo que está sucediendo y lo que viene en el futuro de la humanidad, cuando dice la estrella de la mañana, el Señor Jesucristo, salga. Así que aparecerá esta estrella de la mañana en el horizonte de nuestra vida, dice, para alumbrarles el corazón. Entonces vendrá una nueva era de esta manera. Bien, los acontecimientos mundiales de estos últimos años, la pandemia que dio comienzo en el año 2020, pero especialmente el cumplimiento de la profecía sobre el futuro de la nación de Israel en 2021, nos indican que se aproxima el fin de esta era, así como el arrebatamiento de la iglesia para este año 2022. Así que bienvenidos a esta serie y a este video estudio. Bien, el propósito entonces es, en primer lugar, vivir con expectativa profética del arrebatamiento de la iglesia, tal como dice Apocalipsis 22:20 en la parte final de la Biblia. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Segundo, prepararnos para cumplir nuestro llamado de ser la iglesia gloriosa del último avivamiento de la historia, según nos lo dice Santiago 5, del 7 al 11, y Efesios capítulo 5, verso 27. Y en tercer lugar, fortalecer nuestra fe al ocurrir la tribulación momentánea que se aproxima, porque sí, la iglesia va a pasar por un tiempo de tribulación en este mundo, pero el Señor estará aquí para fortalecernos. Así que el propósito de esta serie es un cambio de paradigma. Estamos teniendo un nuevo entendimiento a través de la Biblia. Dios nos está llamando en esta recta final del arrebatamiento de la iglesia. Nos está llamando a regresar, a leer atenta y cuidadosamente lo que dice la Biblia, porque no necesitamos interpretar, sino leer con atención, y nosotros vamos de esta manera a encontrar una luz que nos va a dar entendimiento del tiempo que estamos viviendo para cumplir nuestro llamado y para ser fortalecidos en nuestra fe cuando estas cosas comiencen a suceder. Así que primeramente estamos haciendo una distinción. Cuando hablamos del arrebatamiento, estaremos viendo a través de esta serie de conferencias a qué se refirió el Señor Jesucristo cuando dijo que nadie sabe el día ni la hora. Y también estaremos considerando si es inminente el arrebatamiento o es algo ya programado y agendado en el reino de los cielos. Veremos que el arrebatamiento no es inminente porque no puede ocurrir en cualquier momento, como yo también lo pensé por mucho tiempo y como tradicionalmente hemos sido enseñados, sino que el arrebatamiento podemos nosotros llegar a saber cuándo sucederá porque está agendado, y el Señor nos dio una serie de evidencia para que nosotros sepamos en qué temporada, en qué época y en qué momento el Señor va a venir por su iglesia, para que su iglesia pueda escapar de la gran tribulación. Así que también vamos a distinguir si va a ocurrir como ladrón en la noche o todo ojo le verá, porque estos son dos aspectos de los que se habla en la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento, especialmente lo que el Señor Jesucristo declaró
durante su ministerio terrenal. Él habló tanto de venir como ladrón en la noche y también que todo ojo le verá. Y vamos a ver que en el arrebatamiento todo ojo le verá, que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo como un rayo que atraviesa del oriente al poniente. Y veremos que en el arrebatamiento el Señor será visible de una manera global y lamentarán los que no creyeron. Y en siguiente lugar, que también cuando Él venga para dar comienzo a su reino de 1000 años, Él vendrá de una manera sorpresiva como ladrón en la noche, cuando menos lo espere el anticristo y el mundo de ese tiempo que estará bajo la dictadura y el gobierno del anticristo. Las escrituras que tenemos para considerar este cambio de paradigma están en Primera de Tesalonicenses 1:10. Aquí nos habla la escritura primeramente que la iglesia va a escapar y va a ser salvada de la gran tribulación. Sin embargo, la iglesia va a pasar sí por un tiempo de tribulación y es mi propósito con esta enseñanza que tú te prepares, que tú estés fortalecido en tu fe para poder enfrentar los acontecimientos mundiales que vienen y que nos esperan. Dice aquí Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que podemos ver aquí que se refiere a la ira venidera, que se está refiriendo al día del Señor, día grande y terrible, y es la forma en que la Biblia se refiere a la gran tribulación. Mientras tanto, dice que debemos nosotros tener una expectativa por el arrebatamiento. Debemos tener una expectativa y esperar de los cielos a su Hijo, al Señor Jesucristo. Porque lamentablemente vemos que las noticias y lo que está sucediendo en el mundo es una evidencia muy clara de que este mundo es tan amenazante, de que este mundo se ha vuelto tan destructivo y que este mundo de verdad no tiene ya esperanza para que cambie y este mundo pueda finalmente cumplir el deseo de Dios para la humanidad, sino se necesita una nueva era, se necesita dejar atrás este mundo tal y como lo conocemos para dar comienzo a una nueva era bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Dice Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que algunos creen que la iglesia pasará por la tribulación y también por la gran tribulación y que hasta que el Señor venga para iniciar su reino de 1000 años, será hasta entonces que alcanzaremos salvación. Pero dice claramente la Escritura que en realidad la voluntad de Dios es que nosotros escapemos y alcancemos salvación de ese tiempo de gran tribulación que durará 3 años y medio bajo el gobierno del anticristo. Y en contraste tenemos también escrituras que nos hablan de un tiempo de tribulación para la iglesia, es decir, que nosotros viviremos como iglesia sí el principio de dolores y estaremos aquí presentes para ver lamentablemente terribles acontecimientos en el mundo. Dice aquí 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que nos está el Señor anunciando para que estemos preparados, dice, para una leve tribulación momentánea. Apocalipsis 3:10, donde vemos uno de los mensajes para las 7 iglesias, en particular para la iglesia de Filadelfia, que fue la única iglesia elogiada por el Señor Jesucristo, dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Así que este mensaje para Filadelfia es sorprendente porque es una iglesia que es elogiada y dice que ha guardado la palabra de su paciencia, que ha sido una iglesia fiel, que ha sabido esperar en el Señor, pero dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Sabemos que Filadelfia no pasó por un tiempo de prueba. Históricamente, la historia de la iglesia en esa época, estamos hablando de que esta iglesia de Filadelfia corresponde a la iglesia que dio comienzo después y más tarde con el comienzo de la reforma de Martín Lutero. Estamos hablando de un gran avivamiento que hubo en el mundo en el siglo XIX y XX. Así que aquí nos está hablando de la iglesia de Filadelfia, que sin embargo es la profecía de la Biblia habla
no solo a una generación específicamente de una época, sino la palabra profética tiene la habilidad de hablar de una forma sorprendente, no solo para la época, sino para cualquier época, y en este caso para el último tiempo, para los que estamos viviendo en la recta final del arrebatamiento de la iglesia. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esto no es solo para Filadelfia, como dice Apocalipsis 3:10, sino para los que estamos viviendo en este tiempo, en la recta final. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así que esto no se ha cumplido. Apocalipsis, el libro del Apocalipsis fue escrito hace más de 2000 años y este tiempo no se ha cumplido. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra aún no ha sucedido. Por eso es que podemos considerar que esto ocurrirá en este último tiempo. Y vemos también Salmos 91, que siempre nos ha inspirado Salmos 91. Yo estuve predicando y enseñando sobre Salmos 91 durante el tiempo de pandemia, durante el 2020 de pandemia, a través de transmisiones en vivo por Facebook Live. Estuve animando la fe de ustedes para que tú te fortalecieras en este tiempo. Y siempre hemos tomado Salmos 91 como un salmo profético que nos puede consolar y fortalecer en tiempos de grandes dificultades y de angustia. Sin embargo, si tú ves con atención Salmos 91, en realidad te darás cuenta que el verdadero significado que tiene es profético y que nos está hablando precisamente a los que estamos viviendo en este tiempo final de la recta, de la recta final del arrebatamiento de la iglesia. Observa en este contexto cómo está escrito Salmos 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Entonces, fíjate cómo el Señor nos está llamando a estar bajo su abrigo. Y esto habla de una protección sobrenatural. Está hablando de estar bajo su cuidado, bajo su protección. Dice, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Y observa cómo habla. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Nos está hablando de lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 1 al versículo 6, y nos está hablando de lo que dice Apocalipsis capítulo 6, del verso 1, a partir del verso 1, donde nos habla de los 4 sellos, donde nos está hablando de los 4 sellos y de los 4 jinetes del Apocalipsis. Aquí nos dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Nos habla de pestes. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Está hablando de una protección sobrenatural. Observa. Y luego dice, no temerás el terror nocturno. Está hablando de 3 días, los 3 días de oscuridad que ha anunciado el libro del Apocalipsis, que al final de estos 3 días de oscuridad ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Dice, no temerás el terror nocturno. Cuando anuncia el profeta Joel, y también lo declara el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, que cuando él dice que el sol se oscurecerá y la luna tomará un color de sangre. Está hablando del último tiempo. Dice, ni saeta que vuele de día. Está hablando de la tercera guerra mundial. Está hablando de misiles, de arsenales nucleares. Dice, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia otra vez, pestes que ocurrirán con el uso de armas atómicas y la forma en que esta tercera guerra mundial va a dañar el hábitat y va a dañar la atmósfera y va a dañar el clima. Dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Observa cómo dice, está hablando de una terrible mortandad. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Dice, más a ti no llegará, dice, más a ti no llegará. Así que está hablando desde luego de cualquier tiempo de dificultades y de adversidad y de mucho peligro, pero está hablando sobre todo del último tiempo. Dice, más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, ciertamente, te lo aseguro, tú lo vas a ver. Así que la iglesia va a ver
todo esto. La iglesia va a ver todo esto. A esto se refirió el Señor Jesús cuando habló del principio de dolores. Entonces, en realidad, si vemos con mayor atención lo que está escrito en la Biblia, nos daremos cuenta que la iglesia sí va a pasar por un tiempo de tribulación momentánea. La iglesia va a ver la apertura de estos 4 sellos que se anuncia en el libro del Apocalipsis, y como dice ahí, con tus ojos mirarás y verás, dice, la recompensa de los impíos, dice, mas a ti no llegará. Mas a ti no llegará primero porque habrá una protección sobrenatural en esos terribles días, que serán 10 días terribles de prueba donde la iglesia también vivirá ese tiempo de prueba, pero dice, mas a ti no llegará, también porque ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia durante ese tiempo de principio de dolores, cuando esté dando comienzo el juicio de Dios sobre el mundo. Finalmente la iglesia escapará de la gran tribulación en los 3 años y medio finales, cuando el Señor Jesucristo vendrá a dar comienzo a su reino de 1000 años. Muy bien, así que vamos a distinguir también el arrebatamiento y la venida del Señor. En la Biblia encontramos en el Nuevo Testamento que a veces hay un uso indistinto de este término. Y cuando está hablando de arrebatamiento puede estarse refiriendo también a la venida. Pero estrictamente hablando, sabemos que el arrebatamiento tiene como propósito y es el próximo acontecimiento profético en la agenda de Dios, en el plan de Dios para la humanidad, y es el arrebatamiento de la iglesia, pero es distinto a la venida del Señor, porque veremos en el contexto al leer cuidadosamente la Biblia que cuando el Señor habla de su venida, a veces se refiere a su arrebatamiento, pero en ocasiones se refiere estrictamente a lo que llamamos el día del Señor, o el día grande y terrible, o el día de la ira del Señor, que da comienzo al milenio. Porque con el comienzo de la ira y el juicio de Dios sobre este mundo, Dios va finalmente a juzgar la maldad que está destruyendo a la humanidad, para poder dar comienzo a una nueva era y al comienzo de un reino de 1000 años. Así que esta es la línea de tiempo que que la Biblia nos está enseñando. Estamos viendo aquí entonces en esta gráfica, esta cruz que representa la muerte y resurrección de Cristo, de lo cual han transcurrido más de 2000 años, y que terminará con el arrebatamiento o regreso público de Cristo, donde todo ojo le verá. Vendrá por la iglesia, y la iglesia escapará finalmente de la gran tribulación, que ocurrirá particularmente 3 años y medio finales. Estamos hablando de un periodo de tiempo de este año 2022 al 2028, que son 7 años a los cuales se refiere las 70 semanas de Daniel, y particularmente la última semana de Daniel, en donde de 7 años, una semana de 7 años, en donde estará gobernando el anticristo. Aquí estaremos viendo entonces el mundo gobernado bajo el anticristo, con todo lo que eso va a implicar, y estaremos viendo que este tiempo terminará cuando el Señor Jesucristo, en su venida, en su parusía, porque la palabra venida, del griego parusía, se refiere a la manifestación de un rey, de un poder que se establece en el mundo. Así que esta venida ya nos habla del Señor